uno descubre lo más extraordinario. Y es que la época de los jueces fue una época que desencadenó en una profunda crisis en Israel. Pero Dios tenía el control. Era el tiempo donde ya tenía que demarcarse que el árbol genealógico del Mesías. Y fíjese cuándo se demarca el árbol genealógico del Mesías. En el peor de los tiempos de Israel, donde cada uno hacía lo que le daba ¿qué? La gana. Y yo creo que ahí hay un mensaje extraordinario desde el punto de vista evangélico, desde el punto de vista de nuestra fe evangélica. Cuando las cosas están bien malas, nunca se le ocurra pensar a usted que Dios no está haciendo nada. Algo estará haciendo. Porque en aquel momento estaba creando el árbol genealógico que probaría que Jesús era el Mesías. Y a mí me parece que eso es fundamental. Bueno, sí, sí, dame un segundito, David, que tengo aquí a José, perdona. Lo interesante es que tú y vos eran judíos. ¿Ah? Eran judíos. Fue por su madre que fue aceptado en el pueblo judío. Exacto. Sí, porque su madre, no, era judío porque su madre lo hacía judío. Por eso, pero sí. No era de la raza judía. No era en su totalidad. Eso es un dato interesante de que ahí el árbol genealógico de Jesús entra por ahí. Es universal. O sea, Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y es el Señor del mundo. Es universal. Esa es la gran verdad. Ajá, David. Ah. No, espérate, no, si no cobra. David no protesta, si no cobra. Ey, no me hables sin el micrófono. Con relación a la postura de voz, es una enseñanza que la podemos aplicar hoy día a nosotros los hombres, a los varones, sí, con relación a los acercamientos que en un momento dado uno puede hacer a una dama. O sea, debe mantener una postura seria y de respeto y honrar a esa dama. O sea, que yo creo que aquí, en términos generales, hay una gran enseñanza de todos lados. Claro que sí. Nos moja a todos. Oh, sí, no. O sea, el libro de Ruth es un libro interesante desde el punto de vista de aplicaciones. Aplicaciones desde el punto de vista social, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista profético. O sea, no es un librito cualquiera, tiene unas aplicaciones de una relevancia extraordinaria. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Actualmente ese libro lo están leyendo en respecto a Orfa. Sí, está ahí. Ajá. Bueno, en respecto a Orfa, sí. No podemos pasar por alto que ella perdió la oportunidad de ser redimida. O sea, se aplica muy bien al hecho de que el que pierde la oportunidad de abrazar la fe o de agregarse a la fe, la oportunidad es para todos. Pues, pierde. La oportunidad es para todos. Tal vez no se encontraba con vos, pero se hubiera encontrado con otro que lo hubiera redimido. Con el otro que era con el fulano. No, fulano ahí, ese estaba decidido a... Sí, pero pastor, a mí me parece que es la forma que él lo hizo, cosa de que no redimiera, porque él ya vio el material y él, mira, bueno, él habita. Él procedió, no, vos procedió de acuerdo a la ley. Él procedió de acuerdo a la ley. Claro, de que tal vez el planteamiento tenía su poquito de carga, ¿no? Ah, claro. Luego, yo les conté a ustedes del amigo mío, ¿no? Yo no sé si fue aquí o fue un culto que están predicando. Yo tengo un amigo mío que tiene una herida profunda en el corazón. Una herida que... bueno, tan profunda es que la historia es de más de 40 años y todavía él la cuenta como
como si lo hubiera sucedido ayer. Y fue que él se enamoró de una muchacha en Colombia y se enamoró locamente de ella, y él hablaba de la muchacha, pero nunca le dijo nada a la muchacha, nunca se le declaró, nunca le invitó ni siquiera a tomarse un mantecado, a comerse un mantecado. Pero él tenía un compañero evangelista, y cuando se sentaba con él acá en Puerto Rico, él le hablaba de esa muchacha, pero de las grandes virtudes que tenía esa muchacha, y eso era elocuencia. Y un buen día este evangelista se montó en un avión y fue a Colombia a conocer a la muchacha, y se la quitó. Y todavía han pasado como 40 años y él está con esa herida. Pues chico, pues si el bobo fuiste tú, pues sí. O sea, la expresión de voz podía tener su carga, sí. Pero lo que pasa es que aquí lo que es importante son las verdades históricas, las verdades tradicionales, los valores, y por el otro lado el elemento de ¿qué? El elemento de la genealogía de Jesús, que sin querer queriendo Israel la escribe sin querer y Dios la establece queriendo. Porque cuando, mire, hay un autor, Raymond Brown, él escribe un libro que se titula La historia del nacimiento del Mesías, y cuando él empieza a hablar sobre la forma como los discípulos empiezan a descubrir toda la data genealógica de Jesús, y empiezan a descubrir que Jesús era realmente el Mesías, eso tenía tanta fuerza y tenía tanto arraigo, que cuando yo leo todo eso, mire, la resurrección de Jesucristo es el mensaje fundamental de la fe. Pero si no hubiera habido la resurrección, yo creo que con todo lo que descubrieron los discípulos con respecto a la prueba profética en el Antiguo Testamento de Jesús, hubieran creído igual. No sé si me estoy haciendo entender bien. O sea, hubieran creído igual, porque el asombro de ellos era, por ejemplo, leer la historia de Ruth y decir, mira cómo Dios se valió de unas circunstancias para establecer el árbol genealógico de donde Jesús iba a ser precisamente la presentación de Dios al mundo. O sea, cuando uno ve eso, uno dice, o sea, el pueblo de Israel escribió la historia para afirmar sus valores, pero Dios se valió de esa historia para afirmar el mesianismo, y eso es extraordinario. ¿Hay algún otro comentario más? Fíjense, hoy yo les voy a regalar 10 minutos, porque es que ¿para qué quedarnos hasta las 9:30 si ya podemos irnos a las 19, ¿verdad? Pues no hace ningún sentido. Ahora, la semana que viene sí que entonces vamos a trabajar ya entonces con los reyes. Muy bueno. Y vuelvo de nuevo y les digo, o sea, yo me vi en esa situación difícil con la cuestión de Ruth, porque yo hubiera querido llevarla cuando llegáramos al Cantar de los Cantares, a Eclesiastés, pero llegar allá para después tocar a Ruth era como volver para atrás a los jueces, y eso se iba a complicar. Nos ponemos en pie y oramos. Sí, dice. Sí. Gracias.